El Museo del Pueblo de Asturias se crea como tal en 1968 con la intención de conservar, de catalogar y difundir la cultura y la memoria histórica asturiana. Sufre muchas fases, probablemente podamos datar la última de ellas en 1998, cuando un equipo interdisciplinar formado por arquitectos, museólogos, paisajistas, etnógrafos y encabezado por Enric Franch, hacen una especie de plan director, ¿no? Un proyecto museológico para definir cuál va a ser el futuro de este complejo. Un complejo que ocupa una extensión de unos 35.000 metros cuadrados, entre los que se incluye una laguna de agua salobre, que es un poco como un recuerdo de lo que era antiguamente este terreno, ¿no? Era en el fondo las marismas del río Piles. Ya existe en el complejo una serie de arquitecturas tradicionales que se pretenden potenciar junto con otra serie de intervenciones que realizan dos arquitectos asturianos, Enrique Pereda y Manuel García. Las intervenciones consisten esencialmente en esta en la que nos encontramos, que es la edificación de tres pabellones independientes, pero que guardan entre sí relaciones numéricas de implantación, y además que es muy interesante porque su agrupación recrea de alguna manera la agrupación tradicional de todas las edificaciones auxiliares propias del mundo rural asturiano. Están destinados, como decía, a espacios expositivos, y en ellos podemos ver aperos de labranza, pero también todos aquellos medios de transporte que se utilizaban tradicionalmente. Desde un punto de vista arquitectónico, son tres edificaciones muy sencillas a nivel volumétrico, una planta rectangular, son unos paralelepípedos con una cubierta a dos aguas, cubierta de teja árabe, curva, cerámica, y en ello están utilizando, aunque reinterpretadas en clave contemporánea, técnicas constructivas tradicionales asturianas. Es decir, de alguna manera, desde un punto de vista arquetípico, podríamos decir que se asemejan a los pajares, en tanto en cuanto las fachadas, en uno de los pabellones, por ejemplo, es una fachada con unos testeros ciegos de mampostería de piedra, y el resto está jugando con el tratamiento de celosía de madera más o menos abierta para permitir un mayor grado de iluminación o de ventilación, llegado el caso. Otra de las intervenciones hechas a principios de los 2000 es la de la rehabilitación y ampliación de la Casa de los Valdés. La Casa de los Valdés es una vivienda hidalga del siglo XVII, urbana, que estaba en la villa marinera de Candás y que en los años 70 del siglo XX se traslada a este entorno, ¿no? Con ese traslado, que además se hace de una manera no demasiado rigurosa, pierde realmente el valor que tenía esta casa hidalga, que era el valor ambiental, el valor de su enclave, ¿no? De su ubicación original. Entonces, la intervención que hacen Enrique Perea y Manuel García consiste en devolverle la dignidad a la arquitectura de la casa, digamos, depurando un poquito, poniendo en valor los elementos de piedra, por ejemplo, que encontramos en las jambas y los dinteles de las ventanas, en las esquinas, y sobre todo recuperando ese potentísimo alero que genera la cubierta de estructura de madera. En claro diálogo en clave contemporánea, proyectan y construyen una ampliación destinada a fototeca del Museo del Pueblo de Asturias. Es un volumen muy puro, un paralelepípedo con una cubierta a dos aguas, contrasta tanto a nivel volumétrico como por la total falta de ornamentación con la casa hidalga, la Casa de los Valdés. Por último, resulta muy interesante esta recreación de la Quintana Asturiana. La Quintana Asturiana realmente es un núcleo no solo compuesto por la casa que vemos aquí era una casa terrena que existía ya en el enclave, pero que estaba fuera de escala y sobre todo que estaba descontextualizada porque la casa no tenía razón de ser sin una serie de edificaciones auxiliares que conformaban ese espacio físico y ese espacio emocional también, que era la Quintana Asturiana. Es una casa típica, casa terrena, es una tipología que data del siglo XVII, aunque esta en concreto es del XIX, y que consta de esa entrada, la cocina, dos cuartos, la tenada, la cuadra. Bien, se trasladan además una panera y un hórreo y se construyen de nueva planta, aunque con un rigurosísimo ejercicio histórico y etnográfico, un nuevo llagar y un molín de Ravilar. A mí como arquitecta realmente me resulta tremendamente interesante todo lo que se puede aprender de este complejo museístico al aire libre, ¿no? Porque en general, en una región como Asturias, en la que no hay escuela de arquitectura,
todas las personas que ejercemos, nos hemos formado en otras regiones, con lo cual nunca jamás nos ha hablado de arquitectura asturiana y mucho menos de arquitectura popular asturiana. Pero no solo a las personas que nos hemos formado fuera, ¿no? En general no se estudia nunca la arquitectura popular, no se estudia nunca la arquitectura vernácula. Entonces te encuentras como profesional de la arquitectura o de la edificación que tiene que lidiar con una normativa que intenta, y lo entiendo perfectamente, preservar los núcleos rurales, pero para ello impone unas condiciones estéticas que son muy rígidas y que prohíben más que fomentan, y me explico. Obligan a imitar, en general, gestos formales y estéticos que no tienen razón de ser a día de hoy y sobre todo que no tienen razón de ser si se descontextualiza desde la funcionalidad, que realmente es la premisa y es el axioma de la arquitectura popular vernácula, es el de que la forma sigue la función. Y lo vemos aquí realmente. O sea, esta agrupación de Quintana, la orientación, la volumetría, todo tiene una razón de ser, es una arquitectura absolutamente funcional. Entonces, a día de hoy quizás el obligarte a hacer una cubierta a dos aguas de teja cerámica curva cuando la teja no supone un sistema de impermeabilización actual no tiene tanto sentido quizás como que te obligasen a fragmentar la edificación volumétricamente para ir generando toda serie de espacios exteriores, al aire libre, de socialización también, o para que no hubiese un impacto visual tan fuerte como el que pueda hacer o podría hacer el materializar toda la edificabilidad de una parcela en un único volumen, ¿no? Esto es algo que muestra muy bien estos tres pabellones expositivos para los saperos y los medios de transporte del medio rural. Realmente son edificaciones que siguen desde un punto de vista arquetípico la arquitectura tradicional, en concreto sería la tipología de pajar. Es una reinterpretación en clave contemporánea, pero que a la vez se integra absolutamente en el paisaje, respeta incluso a nivel material, ¿no? La mampostería de piedra, las celosías de madera, la teja en este caso, curva cerámica, pero la disposición no ortogonal entre ellos, la diferente proporción en longitud, en ancho, en altura. Creo que le da una riqueza espacial y una riqueza ambiental, que es lo que tiene que perseguir la arquitectura contemporánea. Estamos en el Museo Barjola, dedicado sobre todo a la figura de Juan Barjola. Juan Barjola es un pintor de origen extremeño, pero casado con una asturiana, y entonces a mediados de los 80 decide donar una parte importante de su obra a la región con una condición, y es que se construya una fundación, un museo para acoger esa obra, ¿no? Estamos a mediados de los 80, es un momento de esa primera democracia en la que, no solo a nivel estatal, sino a nivel autonómico, como que todas las ciudades desean tener un poco, ¿no?, su centro cultural, su centro de arte. Para la sede del Museo Barjola se decide rehabilitar el Palacio de los Jove-Huergo, junto con la Capilla de la Trinidad, uno de los mejores ejemplos de arquitectura barroca gijonesa de mediados finales del siglo XVII. Se mantiene solo la fachada, una fachada que podemos ver muy marcadas con esas líneas de imposta, los tres niveles, la intervención arquitectónica a cargo de dos jóvenes arquitectos madrileños, que son José Antonio Galea Fernández y Álvaro Llanos. Interviene en este conjunto de la Trinidad, vacía por completo el Palacio de los Jove-Huergo y genera un espacio expositivo de casi 1.500 metros cuadrados, distribuido también en tres plantas. Tenemos un gran vacío central, presidido por este magnífico ficus, en torno al cual se articulan todos los espacios expositivos. El interior de este Museo Barjola, museo que se inaugura en 1988, responde mucho a esa tipología de museos de esos primeros años de democracia española, y además tiene quizás referencias al Museo Guggenheim de Frank Lloyd Wright de Nueva York, ¿no?, con ese espacio central que articula y en torno al cual se distribuyen las salas expositivas. Es muy importante también el tratamiento de la luz cenital, que en aquellos años se considera una luz muy adecuada
para ese uso museístico, es algo más controvertido quizás en la actualidad el no poder ejercer ese control lumínico, y todo muy blanco, unos materiales muy sobrios que contrastan por una parte con esa fachada del palacio original barroco de los Jovehuelgo y por otra parte con la fachada trasera, que fue muy polémica en su momento porque los arquitectos intentan respetar absolutamente lo que es el edificio original barroco y por tanto la fachada trasera es un hormigón visto sin ningún tipo de concesión estética, sin ningún tipo de apertura, porque no se quiere generar nuevas fuentes de iluminación natural, ¿no? Pero claro, para una ciudadanía de mediados de los 80 gijonesa, no muy acostumbrada todavía al lenguaje contemporáneo de la arquitectura, pues resultaba una intervención francamente dura. Pues estamos ahora en la Plaza Europa, también conocida como Puerta de la Villa. Es un espacio urbano que personalmente considero muy interesante por el hecho precisamente de que no siempre, la arquitectura no es siempre lo construido, no siempre el lleno, también es el vacío. Entonces, en este vacío decide el Ayuntamiento de Gijón, a finales de los 90, encargarles al equipo formado por Fernando Nanclares, Nieves Ruiz y en este caso también con la colaboración de Juan González Morillón, el hacer una reforma y una intervención para generar un entorno urbano, pero que no sea solo de tránsito, sino también de estancia, ¿no? La idea es que suponga un pequeño pulmón vegetal, pero también emocional para la ciudad, es decir, que sea una zona en la que puedan venir las personas mayores a sentarse, a socializar. De hecho, mucha de la disposición que os contaré de la plaza responde a esto. Niños a jugar, personas a pasar al perro, es decir, que se convierta realmente en un punto de atracción y de interés para los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad. El estudio de arquitectura encargado de la remodelación de la Plaza Europa decide huir un poco del modelo tradicional de plaza, de vacío urbano, que a veces responde sin más a la confluencia de las vías que llegan a ese punto, y aunque sí que realmente respeta, ¿no?, esas arterias principales para generar unos tráficos y que sea un lugar de tránsito, deciden generar una propia trama, una trama ortogonal de caminos inicialmente hechos en madera. Generó muchísima polémica porque por la climatología gijonesa, pues bueno, no cumplía del todo el grado de resbaladicidad deseado. Se sustituyó con el tiempo por este adoquinado de granito que podéis ver, pero la idea era generar una trama ortogonal de caminos que fuesen jalonándose con pequeños espacios, como este en el que nos encontramos, espacios de estancia. La intervención está, podríamos decir, dividida como en dos zonas bastante diferenciadas. Una, que es esta, la este, en la que nos encontramos, que hay muchísima más densidad de esos espacios de estancia y donde se encuentran también los juegos infantiles. En cambio, la otra zona, la zona oeste, una zona que sufre mucho más la presión del tráfico rodado y el ruido, en la que desemboca también la avenida Constitución, es una zona más realmente de tránsito. Se genera una explanada verde en la que se implanta uno de los elementos formales con mayor carga arquitectónica, que es la fuente, una fuente con un cierto carácter monumental, aunque en un lenguaje totalmente contemporáneo, o esa lámina de agua, ese pequeño estanque, bastante singular en cuanto a su tratamiento, una forma bastante orgánica y con unas especies vegetales tampoco muy usuales en esta zona. El puerto del Musel, un puerto importantísimo a nivel nacional e incluso dentro del arco atlántico, se establece aquí, en esta ubicación en la que nos encontramos, aunque hay proyectos ya de mediados del siglo XIX a principios del siglo XX, ¿no? Originalmente, el puerto de Gijón se encontraba en lo que es actualmente el puerto deportivo.
pero la creciente demanda de traslado de todo ese carbón que se extraía en las cuencas mineras y la producción de la industria siderúrgica, metalúrgica asturiana, hacen que cada vez sea más importante y más interesante que el puerto vaya creciendo. Entonces, como os decía, a mediados del siglo XIX ya empiezan a surgir proyectos y se decide establecer un nuevo puerto mercantil aquí, en el Musel, porque era un enclave privilegiado, dado que estaba muy protegido por el Cabo Torres. Autoridad Portuaria, que es la promotora de este edificio en el que nos encontramos, deciden, porque además ya estaba muy en ciernes el proyecto de ampliación, lo que se conoce aquí en la ciudad, con toda esa grandilocuencia que tenemos los asturianos, el superpuerto, ¿no? La ampliación, que se empieza a cometer en el 2005, deciden que tienen que darle la importancia también a nivel representativo que requiere el puerto. Entonces, en 2001 se convoca un concurso nacional de ideas para dos edificios, de hecho, uno que está en el Parque Científico Tecnológico de Gijón, que gana nuestro compañero Andrés de Goyaca, y otro, que es este, en el que nos encontramos, que va a ser el edificio central, ¿no? El edificio de servicios de Autoridad Portuaria, donde se va a agrupar a todas esas dependencias que hasta ese momento estaban dispersas, ya fuese en el Musel o en las antiguas oficinas. Bien, la tipología o en las bases de concurso lo que se establece es que tiene que ser un edificio eminentemente administrativo, pero tiene que tener también como dos usos muy importantes. Uno es el de un salón de actos, el que requiere autoridad portuaria, que hasta ese momento no tiene, y otro el de un gran archivo en el que tiene que almacenarse todo el material y todos los fondos documentales y bibliográficos de autoridad portuaria. Luego, con esta premisa funcional, el planteamiento que hacemos es generar este edificio puente a nivel volumétrico, parte de un paralelepípedo en 3 niveles. Los 2 superiores van a ser las plantas de oficina y el nivel inferior se produce algo como casi un juego, ¿no? Volumétrico, se produce un corte central y esas 2 pastillas, esas 2 piezas, que una de ellas va a albergar el salón de actos y lo que iba a ser la cafetería, y otra de ellas va a albergar almacenes, unas pequeñas plazas, pocas plazas de garaje para dirección y demás, y las 2 plantas superiores, por tanto, quedan totalmente liberadas para el uso de oficinas. Es un momento 2001 en que se está recuestionando mucho cuál es el modelo, ¿no? de trabajo. Ya evidentemente estaba muy desarrollado el modelo de planta libre, todavía había ciertas instituciones que eran muy reacias, entonces decidimos plantear un sistema que posibilitase que fuese evolucionando con el tiempo, ¿no? Al final es una estructura muy potente, muy sencilla. Decidimos que sea metálica también, un poco haciendo referencia a ese mundo de la siderurgia, de la metalurgia y esa industria pesada también, de la industria naviera gijonesa, que ha hecho posible el desarrollo y el crecimiento del puerto, ¿no? Entonces, esencialmente el edificio son 4 grandes cerchas en los 2 niveles de oficinas que se apoyan en esas 2 piezas extremas. Esas cerchas quedan vistas, además creo que le da una carga simbólica y estética muy marcada al edificio. Una de las decisiones también de proyecto es buscar una imagen, una estética como muy neutra, ¿no? Y por eso todo este envolvente, esta piel, este muro cortina con una composición aparentemente aleatoria de paños de vidrio, sea traslúcido o transparente, y de aluminio. Aparentemente aleatoria, ¿por qué? Porque realmente está respondiendo la composición a los requerimientos de ventilación, de iluminación internos de las oficinas. La decisión también de que ese muro cortina dé la vuelta en este falso techo que cubre la plaza, porque también queríamos que el edificio no solo tuviese una carga estética formal exterior muy fuerte, sino que estuviese en todo momento reflejando el entorno, que al final es lo importante, ¿no? que es el puerto del Musel.